Esto es una charla de Rebbe, una sijá del Rebbe, la original, este está en hebreo, pero la original está en Yiddish, está en Likutei Sijois, en el compendio de Sijot de charlas. No sé si saben cómo se construía, cómo se construyó Likutei Sijot. Disculpen que ya hablo medio torcido, tipo, no saben. Ok, el Rebbe hablaba, en este caso en particular, al final lo van a ver, están letras más chiquititas. Esto de Tovshin Yudalet, 1954, el 13 de Elul, que es el día del casamiento del Rebbe anterior. Parshas Kiseitzei y Tetzé. Eh, en este caso justo es una vez que el Rebbe habló y compartió estas ideas, pero a veces son incluso copiados de diferentes días, que el Rebbe dijo cosas y después un grupo de gente, un comité, se juntaban y lo armaban y pasaba frente al Rebbe. El Rebbe leía, corregía, ponía, sacaba, ponía notas, agregaba, etcétera, y lo volvían a corregir y así un par de veces, dos o tres veces, hasta que el Rebbe decía, impriman esto. Esto es lo que yo dije. O sea, que no necesariamente el Rebbe dijo verbalmente, palabra por palabra que está acá. No necesariamente. Pero esto es lo que el Rebbe quiere que salga impreso en su nombre. Esto es lo que yo digo. ¿Estamos? Porque cuando uno habla, en general uno utiliza cierto lenguaje, ciertos ejemplos, cierta cadencia, etcétera, y es diferente, perdón, de cuando uno escribe. Cuando uno escribe es más cuidadoso con las palabras, que no se repitan, que esté claro. Entonces, por eso. ¿Estas son las palabras del Rebe? Ni. No, porque quizás sí, quizás no. Pero quizás no lo dijo exactamente así como está acá, pero esto es lo que el Rebe dice. Quiere que salga publicado en su nombre. Eso es Likutei Sijot. Eso es lo que significa Likutei Sijot. Likut en hebreo significa un compendio. Entonces, para hacer justicia a lo que me pidieron, voy a leer una gran parte en castellano para que sea claro y algunas partes directamente lo hablemos en hebreo, de adentro. Yo les digo, estamos en tal página, en tal párrafo y avanzamos. Dejad. Esta fija, esta charla del Rebe no es compleja, realmente no es compleja. Es, en mi humilde opinión, muy interesante sobre una mitzvah de la parsha de esta semana. Esta parsha, Parshas Kiseitzei, tiene, si no recuerdo mal, 73 mitzvot. Es decir que, si tomamos en cuenta que en total son 613, más del 10% de las mitzvot están en esta parsha. Quiere decir que podríamos hablar horas y horas y horas y horas de esta parsha nada más. Esta es una charla del Rebbe sobre una mitzvah, una sola. Y el Rebbe va a dar, básicamente, pequeña introducción, dos explicaciones de esta mitzvah, que no son excluyentes, no es que una quita la otra ni nada por el estilo, son dos formas de ver esta mitzvah, que en la práctica es lo mismo, nada más que visto desde dos perspectivas diferentes. ¿Cuál es la mitzvah que vamos a tratar hoy? Se llama Maake, Maike. La toira que dice, cuando construyas una casa nueva, así está escrito en la toira, y la palabra nueva va a ser importante en todo lo que vamos a estudiar, cuando construyas una casa nueva, tenés que hacer un cerco, si hay una terraza, obviamente. Si la casa tiene un techo a dos aguas, no se usa, así que no hay ningún cerco que hacer. Pero si la casa tiene una terraza, un techo plano, digamos, alguien podría caerse de ahí. Entonces tenés que hacer un cerco. Es una mitzvah. Pero sí son Michael Cagejos. Es un... No, 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 para todo el mundo. No, 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 esto es algo que tiene que ver con una casa, no con quién sos. No, 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 esto es de todo el mundo. Todos. Ah, eso es otra cosa. Es otra, eso es otra cosa. Sí, sí, todo el mundo lo hace. Yo tengo mi casa toda rota, soy muy, muy estricto con eso. No, no, está bien. Exacto. Sí. Ama al amo, sí. Unos 50 centímetros por 50 centímetros. Sí. Ok, esta es la mitzvah de Mike. De vuelta, hacer un cerco alrededor de un techo para que no se caiga nadie. Esa es la forma fácil de entenderlo. Pero los versículos son un poco extraños. Y para, digamos, para cubrir todo el asunto y no quedarnos enredados en preguntas, etcétera, vamos a saltear toda la primera parte, pero yo lo estoy diciendo por afuera. El Rebbe pregunta básicamente dos cuestiones. Cuestión número uno, ¿por qué la Torá insiste con Bait Hadash? Cuando hagas una casa nueva o cuando
Sí, cuando te hagas, te construyes una casa nueva, tenés que hacer un cerco. Si vos te compras una casa con una terraza y no tiene cerco, la mitzvah es una mitzvah igual. Tenés que hacer un cerco. Entonces, ¿qué importa Bait Hadash? La palabra nueva está de más, aparentemente en la Toira. Y el versículo sigue, entre comillas, peor aún todavía. El versículo sigue explicando por qué tenés que hacer una casa, un cerco alrededor de la terraza de tu casa nueva. ¿Por qué? Ki hipo la noifel mimenu. Así está escrito. Porque se va a caer, traducción literal, fea, pero traducción literal, se va a caer el que se cae de la terraza. ¿Eh? Se va a caer alguien, qué sé yo. Ki hipol misheu, qué sé yo. Alguien se cae. Ki hipol adam, una persona se va a caer. No, no, no. Ki hipol la noifel mimenu. Se va a caer el que se cae de ese techo. Entonces vamos a hacer un cerco para que no se caiga el que se cae. Así dice la Torah. Ok, entonces tenemos que entender qué es lo que nos está tratando de decir la Torah. Vamos a empezar en la primera página, el último parrafito. Sobre esto la Gemara responde. El Talmud responde sobre esto, porque obviamente es una pregunta que no la inventó el Rebbe, es una pregunta clásica. ¿Qué es esto de que se cae el que se cae? ¿Cuál es esta cuestión? El Talmud responde, este tipo es un Neufel, tipa, es igual, ¿sí? Es un caído. Desde los 6 días de la creación, este tipo fue creado para caerse. Él esencialmente es un caído. ¿Qué pasa? De alguna manera, por cuanto uno no hizo un cerco a su casa, entonces el lenguaje es, el Talmud, Megalgelin Zuhus Agave Zakai, o Megalgelin Hoiba Agave Chaya. Las cosas buenas, todo esto entre comillas. Y ya sé que podríamos abrir acá una discusión eterna, no lo quiero hacer porque no vamos a llegar a ningún lado. A las personas buenas les pasan cosas buenas, y a los malos les pasan cosas malas. Entonces vos te compraste una casa nueva y no hiciste un cerco, está mal lo que hiciste. Va a venir un tipo y se va a caer de tu techo. Y es un dolor de cabeza, ¿sí? Un tipo que se cayó de tu casa, se murió. El tipo ese igual se iba a morir. De algún techo se iba a caer. Pero vos no hiciste lo que tenías que hacer, se cayó de tu techo. Ahora, si vos sí hiciste, efectivamente hiciste un cerco alrededor de tu techo, ese tipo se va a caer en otro lado, pero en tu techo no. Ese es el lenguaje Megalgelin Jus, algo bueno, Gabe Zakai, le pasa a un tipo bueno, de mi techo no se cae. O al revés, Megalgelin Joiba, pasan cosas malas, Hayam, porque no hiciste bien las cosas. Eso es lo que dice el Talmud, respondiendo que hipo la noifel mimen. Se cae alguien que está caído. Bueno, porque en realidad ese tipo se tenía que caer. Se iba a morir, punto. ¿Estamos hasta acá? Eso es lo que responde el Talmud. Eso dice el Talmud, sí señor. Y Rashi lo trae en su comentario a la Torá. Rashi lo trae en su comentario. El Rebbe lo que plantea sobre esta respuesta talmúdica es que en realidad, si vos te fijás en el lenguaje de la Torá dice, Ipol Hanoifer, se va a caer el caído, no el que se debería caer, el caído. El tipo ya es un caído. No es que en algún momento se va a caer de tu techo o de tuyo. Ah, yo hice un cerco, entonces no se cae del mío. Como que el lenguaje del Talmud es muy lindo lo que dice el Talmud, pero no pega con el lenguaje de la Torá. En Yiddish dice glatt, suave. No pega suave. Entonces el Rebbe quiere traer algo un poco más profundo de esto. Y de vuelta, nos va a traer dos explicaciones. Capítulo 2. Este capítulo es el único complicado de toda la charla, pero es muy interesante, muy, muy interesante. Esto lo vamos a leer de adentro. ¿Prefieren que lea tipo Ashkenazí o tipo Sefaradí? Ok, voy a intentar, así que si se me escapa alguna, me perdonarán. El Pirkei de Rabbi Eliezer Neemar, está escrito en un Midrash muy antiguo, Pirkei de Rabbi Eliezer. Shakadosh Baruj Hu, en la segunda página, 226, el segundo capítulo. Este pedacito lo vamos a leer en hebreo, muy interesante, y el resto vamos directamente en castellano. El Pirkei de Rabbi Eliezer Neemar, está escrito, también para hacer justicia a lo que me pidieron. Pirkei de Rabbi Eliezer está escrito, Shakadosh Baruj Hu, bara et haolam beofen, Dios creó el mundo de manera tal, Sheruach Tzefonit einena mushlemet. Traducción literal, el lado norte no está pleno. El mundo no está entero.
Paréntesis. Como dicen nuestros sabios, Olam Sadra Hudome, el mundo parece como si fuese un. Axadra es como una U, que le falta un lado, no está cerrado de un lado. Ruach Tzfonit Einam Mesubebet, el lado norte no está terminado. ¿Por qué Dios creó el mundo de una manera, digamos, incompleta? Que de Sheim, Yabo Adam Beiton, Hu Eloká, si viene una persona y dice, yo soy Dios, y anhelo, entonces le vamos a decir, oh, Yabo Bigmor, Etapina Azot, Sheinachti, venía a terminar este pedacito del mundo que yo dejé. A ver, ¿no podés? Entonces no sos Dios. El mundo no está pleno. Que lo mal, segundo párrafo. Es decir, que del himno a Miran Ibrahim, et ataut, shel i telotam beborei olam, manigo, para evitar de las personas, las criaturas, el error de no querer aceptar que hay un creador y alguien que dirige el mundo. Brahma Kadosh Baruj Hu, el mundo creó el mundo, el Dios creó el mundo, perdón. Beofan sheyesh lepaem chisaron kol hay una falta, algún tipo de falta. Esto se puede ver en términos bien simples. A este le falta dinero, al otro le falta salud, al otro le falta un novio. Bueno, ¿ok? El mundo no está completo. ¿Ok? Y conseguiste tu novio y ¿sabes qué? Tampoco es perfecto tu novio. Así que tenemos mucho para mejorar. Buenas. Shehem einam yecholim lashlimó. Las criaturas mismas, nosotros, los seres humanos, tampoco podemos llevar el mundo a su plenitud totalmente. Bekahem hashimet lotam bekoach elyon. Y así sentimos que necesitamos algo superior. A Dios. Él es el que puede completar el mundo, nosotros no. Kaj, en mi humilde opinión, esta es la parte más difícil. Lo que viene ahora, patience. No es el fin del mundo. Paciencia. Kaj, gable gabe metziut, shel seichel. El intelecto funciona igual. Esto que viene ahora es súper importante. No digo que hay que ponerse a discutir ni nada por el estilo, pero súper importante en términos de entender, a ver, dicho de otra manera, ser conscientes de que incluso los que dicen abiertamente, yo soy ateo, Dios no existe, probámelo, probame que Dios existe y yo creo, que en sí es un juego de palabras tonto, pero probámelo, la realidad es que no se puede probar. Pero eso no es un problema. ¿Por qué no? Vamos a leer. Último párrafo de la primera columna, página 226. Kaj, gamle gabe metziut shel sechel. El intelecto funciona igual. כדי שאדם לא יחשוב שבשכלו הוא מסוגל להבין הכל, para que una persona no piense que con su cerebro, su intelecto, puede entender todo, para que no pienses esto, בראו הקדוש ברוך הוא באופן שהוא מוכרח להזדקק לדברים שמעל לשכל. Dios creó el intelecto de manera tal que el intelecto está forzado a recurrir a cuestiones que trascienden el intelecto. Ahora explico. Le dogma, por ejemplo, que le avienta bar jochma para entender un concepto, cualquier cosa, de sabiduría, de lo que sea. Y es le kabel tjila et muskalota yesod, uklalei jochma, tenés que recibir primero, acá lo tradujeron al hebreo, es muskal rishon, son las ideas básicas a través de las cuales Magiim le mascanas a través de las cuales llegás a las conclusiones racionales. Ah, ahora explico. Si primero leemos y después explico. Klalim eilu einam novim min hasechel. Estos conceptos básicos, fundamentales, llámese en el lenguaje científico axiomas, no son racionales. Y no surgen del intelecto tampoco. No, señor. Clamar. Besechel atzmo murgash hisaron. El intelecto mismo reconoce que no es pleno. No es completo el intelecto. Y es necesario recurrir a cosas que trascienden el intelecto. Punto. Ahora seguimos adelante. ¿Qué está diciendo Rebe acá? De vuelta, algo muy importante. No es tan simple, pero es muy importante. Toda la sabiduría, toda la ciencia está basada en axiomas. O en, valga la redundancia, basada en bases. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hace un experimento científico, cualquiera, se asumen ciertas variables y ciertos puntos de partida. No tanto por la hipótesis. Ahora va. Se asumen ciertos puntos de partida. A partir,
me quedan cortas las palabras, pero a partir de esos puntos de partida, el experimento tiene un sentido y prueba un concepto. Los puntos de partida no son lógicos, son los puntos de partida a través de los cuales vos haces un experimento. Pero sin esos puntos de partida, no puedes hacer nada. Dicho de otra manera, vos querés sumar, entonces definimos qué significa sumar. La suma. Uno más uno, una manzana más una manzana, dos manzanas, ok. Esa idea de sumar no es algo racional. Definimos que esto se llama sumar. Punto. A partir de ahí, empecemos a jugar. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cuánto es 10 más 10? 20. Ok, haz lo que quieras ahora. Pero ¿de dónde salió la suma? La suma es un concepto totalmente irracional. Definimos que cuando vos tenés dos entidades del mismo tipo, porque no puedes sumar manzana con banana, dos entidades del mismo tipo, esto significa que sumamos. ¿Listo? A partir de ahí, creces. Pero esa idea es totalmente irracional. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que para nosotros parecen lógicas y racionales porque estamos acostumbrados, pero son parte de la creación. Por ejemplo, yo, Baruch Hashem, soy padre de mis hijos. Soy padre de mis hijos. Ok. Términos tontos, lo que voy a decir es tonto, pero piensen un poquito. ¿Qué vino antes, el padre o el hijo? O sea, ¿qué viene antes, yo, Tuvia o mis hijos? Y yo. Porque tengo que tener una cierta edad, etcétera, para tener hijos. Si no, no funciona. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Por qué es algo lógico y normal decir, bueno, primero vino Tubia y después el padre de tanto nene? Buenísimo. Porque en nuestro mundo funciona así la cosa y estamos acostumbrados a esto. Pero Dios podría haber creado una lógica en donde primero vienen los hijos y después el padre. Y si Dios hubiese creado el mundo así, es totalmente loco lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero si Dios hubiese creado el mundo así, eso sería normal. Y si vos decís, no, primero el padre, después los hijos, yúquene. Loco, no anda así la cosa. No es así. Simplemente porque estamos acostumbrados, nada más. Dicho de otra manera, un poco más profundo, porque Dios creó esa forma de lógica en el mundo. En otras palabras, la lógica no es lógica. La definimos así. Dado A, tal situación, B, sale C. Listo, nosotros lo definimos. Porque nos conviene, porque nos gusta, por lo que sea. Pero nosotros lo definimos. Quiere decir que un intelecto sano, normal, reconoce que hay cosas que trascienden al intelecto, que no entendemos. Y si un tipo te dice, yo puedo, o yo quizás no, porque yo soy un tonto, pero hay alguien en el mundo que puede entender todo, sos un tonto. Claramente sos un tonto. No hay nadie en el mundo que pueda entender todo. O, dicho de otra manera, nadie en el mundo puede asumir que todo en el mundo es racional. No, señor. Hay cosas irracionales. Las bases de la razón son irracionales. No son lógicas. ¿Entiende esto? Ok, avanzamos. De la misma manera, en la Torah, lo mismo pasa con la Torah. La parte revelada de la Torah desciende y se inviste en la comprensión del intelecto humano, incluso en la comprensión de un no judío. Un no judío abre un libro de Torah y ¿qué es? ¿Un tonto porque no es judío? No, el tipo entiende. ¿Qué te pasa? Puede ser que sepa más que los judíos. El tipo estudia y es lógico y está bueno, ningún problema. Pero para, pero para poder recordar que la Torá, incluso las partes lógicas y que están reveladas y las entendemos de la Torá, no dejan de ser algo divino, eloquí. Entonces hay ciertos asuntos en la Torá que están escritos de manera tal que no se entienden. No las podés entender plenamente. O sea, como dijimos antes, el mundo no está pleno. Dios lo creó de manera tal que falta algo en el mundo. ¿Para qué? Para que te acuerdes de Dios. Ok, llevemos eso a la Torá. Dios, entre comillas, lo que sea, escribió la Torá de manera tal que hay cosas que no tienen sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Claro, porque es algo divino, es algo que trasciende lo lógico. ¿Estamos? Hay ciertos asuntos en la Torá que no se entienden, dice el Rebbe. Solo que si vos estudiás Pnimiut Torah, lo más profundo de la Torá, que es en sí Hasidut y qué sé yo, es un intelecto divino en forma revelada. A través de esto podés entender incluso aquellas cosas en la Torá que así de entrada no se entienden. Y podemos decir que uno de los asuntos que Dios escribió en la Torá y no se entienden es esta mitzvah.
Maike. Hacemos el cerco alrededor del techo. Porque de acuerdo a la explicación hasídica más profunda, Pnimiut Torah, la más profunda de la Torah, vamos a entender por qué la Torah dice Bait Hadash, una casa nueva. ¿Qué es esto de la casa nueva? Y vamos a entender también qué significa Ipola Neufel, se va a caer el que se cae. Ok. Estamos en la página 227, donde hay una gimel ahí. Nuestros sabios dicen, de vuelta, al rey va a dar dos explicaciones. La primera es bien linda y simple. La segunda es muy linda, un poquitito más complicada, no es complejo. Nuestros sabios dicen que cada vez que se habla de la casa, ¿qué es tu casa? Es tu esposa. La casa es la esposa. Como dice Rabbi Yossi en el Talmud, nunca llamé a Ishti, a mi esposa, nunca la llamé mi esposa, sino que a mi esposa la llamé mi casa. Mi esposa, la mujer, es lo principal de la casa. Nadie discute esto. Y que lo discute porque no tiene esposa o no entiende nada. Y esta es la explicación más profunda, volvamos a nuestra mitzvah. La Torah dice cuando construyas una casa nueva. Hmm, ¿La casa de la esposa? ¿Qué es construir una casa nueva? Es decir, la época del comienzo de la vida matrimonial. Cuando el hombre en particular tiene sobre sus hombros la responsabilidad de parnasa, de sustento, la persona tiene que arar, sembrar, cosechar, etcétera, etcétera. Entonces te casaste, buenísimo. Ahora hay algo nuevo, hay un Bait Hadash. Ahora tenés una esposa, entre comillas digo, nueva, porque nunca estuviste casado con esta chica. Y ahora te casaste. Y la otra dice, cuando construyas una casa nueva, tenés que hacer un cerco. Mm. ¿Qué es la casa nueva? Enfatizada la palabra nueva. Es decir, cuando hay una avoida, un trabajo, algo nuevo en tu vida, que no estás acostumbrado a esto, por lo tanto, es necesario hacer un cerco, entre comillas. No alcanza los cuidados que tuviste antes. De la manera tal que vos servías a Hashem o lo que sea antes de casarte o de cambiar de, entre comillas, digo, trabajo, servicio a Hashem, sino que es necesario aceptar nuevos límites en pensamiento, en palabra y en acción. En términos bien simples, lo digo así en forma medio risa y medio en serio, como casi tragicómico. Los bojrim, los jóvenes en la yeshiva, en cualquier yeshiva del mundo, están acostumbrados todas sus vidas, prácticamente todas sus vidas, a vivir entre muchachos y a charlar entre muchachos. Y uno empuja al otro, y de repente este bojer lo sacás de la yeshiva y lo pones al lado de una Sheina Meidele. Una linda chica acostumbrada a que, hola, buen día, qué sé yo, y el bojer dice, ¡ay, trae la comida! No, pará. Así no le hablas a tu esposa. No, no es así. Pero el pibe está acostumbrado a eso. Entonces, pará. ¿Vas a construir una casa nueva? Vas a tener que tener cuidados que quizás antes no eran necesarios. Pero ahora sí. Vas a tener que ver cómo andás vestido por tu casa, ya no andás en calzoncillo, epa, ahora vivís con alguien. ¿No? Cuídate, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a decir? ¿Cuándo lo vas a decir? A tu amigo te le dabas un codazo y le decías, che, te cortaste el pelo, te quedó horrible. Decirle eso a tu esposa. Y me parece que no, está bueno. Sí. Adiós. Bye bye. Buscate otra. Esto básicamente, en términos bien simples, es lo que está diciendo el Rebe. ¿Vas a construir una casa nueva? Tenés que tener cuidados nuevos. Tenés que hacer un cerco alrededor de lo que antes pensabas, decías y hacías. Ok, ya entendimos por qué dice Hadash, nueva. Porque te casaste, es algo nuevo en tu vida, una cosa diferente que antes no tenías. Y en continuación el versículo dice, estamos en la segunda columna de 227, en la segunda párrafo. En continuación a esto, el versículo dice que la razón por la cual tenés que tener un cerco alrededor de esta casa nueva, entre comillas, es, de vuelta, y por la Neufel Mimeno. Se va a caer el caído. ¿Quién es el caído? Alguien que está caído literalmente, no vaya a ser que se caiga más. ¿Quién es este tipo que está caído? Perdón. Esta boida, todo este trabajo está relacionado con el descenso, con el concepto del descenso. En términos simples, obvio que cada caso tiene sus bemoles y sus cosas, ¿sí? Pero el tipo estaba en la yeshiva todo el día estudiando Torah
Y ahora está en casa y la esposa le dice, anda a comprar tomates y se cortó la luz y tengo hambre y estoy cansada o lo que sea. O estoy embarazada y me va a remar y vomité, anda a limpiar el piso. Y antes estaba todo el día estudiando en la yeshiva. Estaba buenísimo. Todo el día, que malata al mundo, que quieras. Y ahora, a limpiar el piso. ¿Qué más querés, querida? Vomité de vuelta, volver a limpiar. Lo limpié hace 5 minutos. Bueno, limpiarlo de vuelta. Es una nefila, ¿eh? Es una caída. Ese es el Neufeld. Es el tipo que salió de las cuatro paredes, digamos, de la yeshiva y ahora tiene que ocuparse de otra cosa. ¿Ok? Entonces, para no caer, entre comillas, más bajo de lo que está cayendo, en términos de judaísmo, no es que está mal casarse, no malinterpreten. Estoy diciendo, ok, si solamente observás estudio de Torah, y ahora estudias menos que antes, sí, sin duda. Y si solamente vas a estudiar, no le vas a decir ni buenos días a tu esposa, ¿para qué te casaste? No, querida, estoy estudiando Torah, que no puedo hablar con vos. Bla, 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 bla. Y la tipa se va a sentir sola, y es terrible. Entonces, ¿para qué te casaste? Y no, pero hay que estudiar Torah todo el día. Y bueno, entonces andate a la yeshiva, quédate ahí adentro todo el día y no te cases. ¿Qué sé yo? Entonces, esto es una boida, un trabajo que genera y herida, descenso, nefila, caída, en comparación a la situación en que la persona vivía antes. Porque en la práctica, el involucramiento con las cosas materiales del mundo, anda a comprar los tomates, se cortó la luz, anda a pagar la factura, etcétera, etcétera, es un descenso general y es similar al descenso del alma a este mundo. Imaginemos la Neyamá, el alma, wow, estaba con Hashem, estaba con Dios, percibiendo a Dios, estudiando Teira todo el día y ahora estoy en el cuerpo de este tipo que lo único que hace es comer todo el día y lo único que hace es pensar en porquerías todo el día. No quiero estar acá. Es un descenso. Para el Neyamá, para el alma, es un descenso muy grande. Por lo tanto, puede ocurrir que el mundo material lo haga bajar más todavía de lo que ya bajó. Es por eso que es necesario un maike, un cerco, mayores cuidados de los que tenía antes. Entonces, de vuelta, volvamos al versículo. Kisivne bais hadash, cuando tengas una casa nueva, construyes una casa nueva, tenés que hacer un cerco, porque se va a caer el caído. El caído sos vos. Vos sos el caído. ¿Y qué es la casa nueva? Una forma nueva de servir a Hashem. En este caso, esta explicación, ahora vamos a ver otra, es el casamiento. ¿Te casaste? Vas a necesitar una casa nueva. Hiciste una casa nueva, quiero decir, vas a necesitar un cerco. Obvio, a mí me resulta más fácil dar ejemplo del bojer, del hombre, qué sé yo, pero para la mujer pasa algo parecido. Porque ella también está acostumbrada a ciertas cosas que el hombre no está acostumbrado. Y que ella también va a tener que buscar herramientas para lidiar con este tipo que es un bestia, es un bruto. Y bueno, pero pará, después de todo, todos los hombres somos medio brutos. Entonces, es una cosa rara. Vas a tener que acostumbrarte a ciertas cosas y vas a tener que enseñarle ciertas cosas. Y decirle, esto me gusta, esto no me gusta. Sí. Toda mitzvah, sin excepción, la pregunta está muy bien. Sin excepción, toda mitzvah tiene dos contrapartes, como dos caras de como dos caras de una moneda. Por un lado tenés la cuestión concreta, física. ¿Tenés una casa nueva? ¿Tiene un techo plano? Hace un cerco. Es una mitzvah. La mitzvah de la Torah. Hace un cerco. Con su brajá y con todo. Ok. Podríamos terminar ahí la charla, me levanto y me voy. ¿Se acabó? Te enseñé una mitzvah que no la conocías, ponele. No la conocías. El Rebbe está diciendo, además, no es que es una novedad del Rebbe, esto es uno de los asuntos centrales del Hasidut, del Hasidismo. Además de todo eso, hay una contraparte espiritual. Entonces el Rebbe nos está mostrando una idea en esa contraparte espiritual. Te casaste y tenés una aboida nueva, un trabajo nuevo, trabajo entre comillas. Estás haciendo algo diferente en tu casa, en tu vida. Lo mismo pasa eh, en el mundo, es más fácil verlo así, pero en el mundo del Baal Tshuva, del tipo, la tipa, lo que sea, que vuelve y se reconecta, y qué sé yo, en el judaísmo. Y, por ejemplo, venir a vivir acá al Majón. Ok, en tu casa hacías lo que hacías, pero acá hay otra gente dando vueltas, estás en un lugar, entre comillas, digo, extraño, no es tu casa donde vos naciste, vas a tener que adaptarte. Y mejor que te cuides de ciertas cosas.
¿Puedes andar en bombacho por otro lado? No. Pero no hay nadie. Pará. No es así. Respetate vos misma y respetá a los demás también. Pero en mi casa hago lo que quiero. Sí, pero no estás en tu casa. Borja Hashem, este es un buen lugar, y está todo bien. Pero ¿es la casa donde vos naciste y tu cuarto donde vos haces lo que quieras? No. Vas a tener que tener ciertos cuidados que antes no tenías. Es verdad, no es casarse, pero es la misma idea. Es un trabajo nuevo, es algo diferente. Y acá en particular hay muchas chicas que vienen de afuera, de otros países. Ok, estás en Argentina, ¿eh? Y Argentina es Argentina, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y los argentinos, viste, son, etcétera. Ey, pero en mi país no hacemos así. Ok. Y Sibne, Bais Hadash, ¿estás en una huella nueva? ¿Una casa nueva? Hace un cerco. A veces el cerco es cerrar los oídos, viste, qué sé yo, hay diferentes tipos de cercos. Ok, esta es la explicación número uno que trae el Rebbe. Final de página 227, abajo de todo. Otra explicación. La casa, a veces, ahora sí pasamos de hoja, se puede estar refiriendo al cuerpo. Ahora es el mismo concepto, pero es un poco más profundo. El cuerpo, no es el cuerpo de cada uno de nosotros. Guf. Y en el servicio a Dios, esto incluye el concepto general de birurim. Birur en hebreo significa refinamiento. Fuimos puestos todos. De hecho, todos los seres humanos, y podemos discutir las diferencias que hay, qué sé yo, entre judíos, no judíos, pero el punto es que fuimos puestos en este mundo para refinar el mundo, para refinarlo. ¿Qué significa en términos bien simples? Súper simples. Porque el Rebbe no lo explica, muy básico lo que voy a decir, pero para tener una idea de lo que estamos hablando. Cada cosa en el universo tiene una chispa divina en su interior. El agua, el vaso, la mesa, la silla, todo. Todo. Nosotros, al utilizar esa cosa, el agua, el vaso, la mesa, las sillas, en el servicio a Dios, lo refinamos. ¿Qué significa lo refinamos? Reconectamos la chispa de divinidad en esa cosa, pongamos la silla, con Dios, de donde salió esa energía divina. Esto se llama birur, refinamiento. Yo podría usar la silla para sentarme, para, yo qué sé, para insultar a todo el mundo. ¿Y está bueno? No. ¿Estoy refinando esa silla? No, todo lo contrario. La estoy usando para algo contrario a la voluntad de Dios, la estoy hundiendo esa silla en términos espirituales. ¿Ok? Yo me senté en la silla para dar una clase de Torah. Baruch Hashem, la silla llegó a su plenitud. Esto se llama birurim, refinamiento. Entonces, ¿cuál es la casa? De vuelta, esto es una nueva explicación un poco más profunda. ¿Cuál es la casa? Es el cuerpo de cada uno de nosotros. Y en el servicio a Dios esto incluye birurim, refinamiento. Es decir, el refinamiento, la purificación, lo que sea, del cuerpo y de tu porción en el mundo, de los asuntos con los cuales uno entra en contacto. Llámese ropa, llámese otra gente en la calle, lo que sea. Y este trabajo se llama Bait Hadash, una casa nueva, Bait Hadash. ¿Por qué? Por dos razones. Antes del descenso del alma aquí abajo, el alma no tenía ninguna relación con el cuerpo. Cero. Dios agarró esta Neyamá, este alma, este cuerpo de este papá y esta mamá, y le enchufó uno dentro del otro y dijo, anda, hacé, actúa, refiná. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque de vuelta, para el alma es algo totalmente novedoso. Estar acá abajo es algo raro. Dos, ¿por qué se llama Bait Hadash? Porque en realidad, en esta unión del alma con el cuerpo, existe el verdadero Hidush, verdadera novedad. Aparece algo diferente en la creación. El Rebbe lo va a explicar. Yo voy a saltear un corchete acá y allá para que sea un poco más simple, pero el Rebbe va a explicar. ¿Qué significa que uno, a través de su servicio a Dios aquí abajo, alma dentro de un cuerpo, genera un Hidush, una novedad en el mundo? ¿Cuál es la novedad? Como fue explicado en otros lugares, la creación del mundo, estamos en el segundo párrafo de página 228. La creación del mundo, de este mundo material, es verdad que hay muchos niveles espirituales, esto se llama en Kabbalah, Hasides, Seder Ishtalshilus, una cadena de mundos, uno detrás del otro, el alma va descendiendo, mundo tras mundo, etc. Y esto se crea en forma de novedad en comparación con la raíz de donde se crea ese nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Es difícil encontrar ejemplos, porque en BMs realmente no hay ejemplos así concretos de esto.
Lo que está diciendo el Rebbe es lo siguiente. Dios crea el mundo. Ok, listo. Podríamos terminar ahí la cosa. Pero nuestros sabios explican que no es así nomás. Para crear este mundo material, Dios crea infinitos niveles, infinitos pasos, que se llaman una cadena de mundos, entre comillas, mundo no es ni Marte, ni Júpiter, ni nada, son niveles, como quien dice el mundo de los médicos, el mundo de los abogados, el mundo de lo que sea, no importa, para los que ya estudiaron, lo conocen, lo que sea, estamos hablando de Atzilus, Bria, Yetzira, Sia, no importa qué es, mundos, otras dimensiones, exacto, exacto. Y estos niveles lo que van haciendo es reducir en cantidad y en calidad la presencia de Dios que se siente en esos niveles. Un ejemplo malísimo, pero es un ejemplo. ¿Qué va a ser? No hay ejemplos memes de esto. ¿Alguna vez se sacaron, estoy seguro que sí, un grupo de chicas, imposible que no lo hayan hecho, se sacaron una foto, una selfie frente a un espejo? Ah, ¿viste? Yo sabía que lo hicieron. ¿Qué ves? Es interesante, porque en realidad ves el espejo y vas viendo el espejo cada vez más chiquitito. Infinito, en realidad es, en teoría, entre comillas, infinito. El espejo se ve ahí reflejado. Si vos ves la primera imagen que se ve, te ves a vos ahí, hola, sonriendo. Ok. La segunda, un poco más chiquito. La tercera, más chiquito. Si vos ves la, yo qué sé, 158, se ve una cosita ahí atrás, que supuestamente sos vos, pero bueno, no se entiende nada. Una cosa minúscula. Ok. Esto es lo que significa que la energía divina se va reduciendo a medida que va bajando a este mundo. Y todo esto es en cantidad, porque tu imagen se va viendo cada vez más chiquitita. Pero en términos de la creación, hay un cambio incluso en calidad, donde lo que era espiritual pasa a ser algo material. Es como si dijésemos que te sacaste esa foto, no existe esto, obvio, pero sacaste la foto y empezó a reducirse, y de repente, ¡ping!, apareció una impresión en 3D de vos. ¿Y esto? ¿De dónde salió? Cuando sacás fotos no aparece una materialidad ahí. Imposible, es todo siempre espiritual, entre comillas. La imagen. Nunca se materializa esa imagen. Ok, hay un cambio. ¿Mm? ¿Dónde empieza? Una cosa así. Ok, el Rebbe en el corchete habla un poquitito de esto, muy brevemente, pero básicamente es Dios. Lo que pasa que, es- sí, es re complejo. Hay una nota en un discurso jasídico del Alter Rebbe, donde el Tzemach Tzedek, un nieto del Alter Rebbe que editó esos discursos, no importa, da un ejemplo de esto. Y él mismo dice que ese ejemplo tampoco es como Dios hablando consigo mismo. ¿Dónde, entre comillas, vivimos nosotros? En la palabra de Dios hablando consigo mismo. Ahí existimos nosotros. ¿Es Dios la esencia de Dios? No, pero es algo que expresa completamente a Dios. Lo que pasa es que para explicar esto se necesitan discursos y discursos y discursos hasídicos. Sí, 100%. Pero está oculto. Sí, totalmente. Totalmente oculto. Totalmente real quiere decir lo que vos decís. Está en todos lados. Lo único que hay es ayer. Está oculto. Bien. Y es una paradoja total. Pero bueno, hay que estudiar más en detalle, digamos, algo que tenga que ver específicamente con eso. Y hay cantidad enorme de material. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Vamos un poquitito para atrás para tratar de entender por qué el Rebbe se metió en esto. Estamos diciendo que nueva explicación de esta mitzvah. Antes la casa nueva era, te casaste, cambiaste de trabajo, en términos de sentido de trabajo espiritual. Te mudaste a Majón, lo que sea. Ok, nueva casa. Buenísimo, listo, terminamos con eso. Ahora la casa es el cuerpo. Y la Neshama, el alma, entra dentro del cuerpo. Esto es algo particular de cada uno de nosotros. El alma entra dentro del cuerpo. Y esto es una casa nueva. ¿Por qué es una casa nueva? Dos razones, dijo el Rebbe. La primera ni la explicó, es algo obvio. ¿Cuál es la primera? El alma no está acostumbrada a estar en un cuerpo. Es algo nuevo estar acá abajo. ¿Listo? Bait Hadash, casa nueva. El alma dentro del cuerpo se siente como algo extraño. Bien. La segunda, porque en realidad lo que lográs estando acá abajo es algo nuevo.
Es algo Hadash. ¿Mm? ¿Qué es esto? Entonces el rey empezó a explicar. ¿Hay una creación? Sí. ¿Quién hace la creación? Dios. Cada esquina, cada molécula de la creación es algo nuevo, por así decir, diferente de Dios. La respuesta sería no. Lo único que hay es Dios. Y todo es creado por Dios. Y al final todo tiene una raíz espiritual que si vas por la cadena para arriba, ¿a dónde llegas? A Dios. Al final todo lo hace Él. Entonces, ¿en el mundo hay algo nuevo, diferente? No. Ok. Último párrafo de la primera columna de 228. Ah, Beholzot, sin embargo, aún así, aunque no hay nada nuevo, porque todo en realidad se desprende de unas raíces espirituales, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahidusha Ameti, Udavka Bitabut Olam Hazeh Gashmi. La verdadera novedad, toda la creación es este mundo material. Es como yo dije el ejemplo de sacarse la foto frente al espejo. Ok, todas las imágenes que surgen ahí, independientemente de cuántas son, no son algo nuevo, son vos, ya las conocés. Sí, acá estoy, soy yo. Y me veo yo en el espejo. Pero de repente aparece el coso ahí físico. Oh, ¿eso de dónde salió? Es algo nuevo, diferente. No salen cosas físicas de una foto. No, que Mamara Yadúa, como es sabido la frase, surge de un libro de filosofía judía, Sheitabuta Gashmiut mina Ruchniut ein lecha yesh me'ain gdola mize. La creación de lo material desde lo espiritual, no tenés una creación que se llama ex nihilo en la ciencia, en la filosofía, que sé yo, algo de la nada mayor que esto. ¿De dónde salió el mundo material? Pues de la nada, después podemos explicar qué significa nada, es otro más. Kaj, de la misma manera, legabei abodá im dvarim gashmim. Tu servicio a Dios con el mundo material, tu trabajo con el mundo material. Por cuanto el mundo material no tiene absolutamente ninguna comparación con el mundo material, surge entonces que el servicio espiritual de un Yehudí, cuando refina el mundo material y lo transforma en algo espiritual, eso es una novedad. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Como yo lo entiendo por lo menos. Vos podés tener un vaso con agua. Y el agua es agua, ya, no hay ninguna novedad, H2O y bla, bla, bla. Pero si vos usás ese agua diciendo una braja, una bendición, y la usás para beberla, para servir a Dios y que yo sé cuánto, estás revelando el propósito divino de la existencia de ese agua. Y eso es algo nuevo, entre comillas. ¿Por qué es nuevo? Porque el agua es algo material, pero vos estás revelando algo espiritual en el mundo material. Dicho de otra manera, en montones de lugares aparece el concepto de Gilu y Elokus, revelar la presencia de Dios. Cuando un judío hace una mitzvah, revela la presencia de Dios. ¿Eh? ¿Vos lo viste a Dios después de hacer una mitzvah? Gordish. Por lo menos yo no lo vi, qué sé yo. Quizás alguno lo ve. Y entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa revelar a Dios? Todo, ¿viste? Suena muy lindo, pero no entiendo nada. Una idea es, el mundo material es algo material y está, por así decir, divorciado de lo espiritual. Y no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando vos utilizás ese mundo material para hacer algo cuya única razón por la cual lo haces es porque Dios dijo, no hay ninguna otra razón por la cual hacerlo. ¿Por qué un hombre se pone tefilín en la cabeza? ¿A qué loco se le ocurriría ponerse cajitas negras de cuero en la cabeza? ¿De dónde salió? ¿Por qué tenés que hacer eso? Y esta vaca la comemos y esta no la comemos. ¿Y porque el molle, le digo, el sheyhet hizo así o así? ¿De dónde saliste? Ok, cuando vos vivís tu vida, actuás en el mundo material de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces para vos mismo te mirás a vos mismo y decís, ¿y por qué estoy prendiendo velitas el viernes a la tarde? ¿Me volví loco de repente? ¿Loca? No, Dios quiere esto. Ah, entonces en tu vida vos revelás que conducís tu vida de acuerdo a Dios. Y otra persona mirando y dice, ¿vos qué haces prendiendo velitas? No, porque Dios dijo, después podemos discutir la mitzvah, no, no importa. Pero Dios dijo que los viernes a la tarde y Yom Tov, que se prenden velitas. ¿Y para qué? ¿Y cómo? Entonces estás revelando que hay un Dios, hay alguien que maneja todo esto y que tiene una voluntad, quiere algo. Y vos haces eso que él quiere. Entonces estás revelando la presencia de Dios. La gente a veces se queda esperando, ¿viste? Hice una mitzvah y de repente sentís, ¡pling!
No sé si va a pasar eso alguna vez. No se queden esperando. Esa idea de pasar a ser conscientes de la presencia de Dios a través de utilizar el mundo material para servir a Dios, eso se llama novedad, Hadash. Algo nuevo, que no está en el mundo, lo trajiste vos, haciendo esa mitzvah. Por lo tanto, este concepto de novedad en el mundo está escrito en la Torá, aludido en esta mitzvah, cuando construyes una casa nueva. Es decir, que vos estás renovando tu propia casa, tu propio cuerpo, tu propio sentido de a dónde vas, de dónde venís, quién sos. Y con esto estás construyendo la casa de Dios, una morada para Dios aquí abajo. Vos sos el que está haciendo esa casa nueva. Todavía no sabemos qué significa el que se cae en esta explicación. Paciencia. Pero vos sos el que está haciendo esta casa nueva. Dicho de otra manera, el Midrash dice, lo va a decir también más adelante, que Dios creó este mundo para tener una casa para él. Ir a Betachtoinim, esto lo habrán escuchado 500 veces, una morada para Dios en este mundo, en el mundo material, y qué sé yo qué sé cuánto. Ok, buenísimo. ¿Quién es el que hace esa casa? Somos nosotros. Y eso es lo que significa una casa nueva. ¿Por qué nueva? Porque esencialmente Dios la creó con su presencia oculta. Abrir los ojos y no lo ves a Dios. Nosotros tenemos el trabajo de renovar, entre comillas, algo diferente en la creación, que se perciba la presencia de Dios aquí abajo. Esa es nuestra novedad, por así decirlo. Continuamos. Así como este trabajo es en forma de novedad, que nosotros renovamos en el mundo, etcétera, la presencia de Dios, lo mismo ocurre con la persona misma. La elevación que se genera en la persona a través de servir otro tipo de trabajos, hacer otro tipo de trabajos, es una elevación comparable con el nivel en el cual se encontraba antes. Pero la elevación que se genera en la persona al refinar el mundo material es una elevación que no tiene comparación con los niveles que tenía, en que se encontraba antes. Es decir, dicho de otra manera, cuanto más bajo bajás, sos capaz de revelar y eh, renovar, qué sé yo, entre comillas, en la creación, niveles más elevados, que de otra manera no hubiese sido posible llegar hasta esos niveles. Dicho de otra manera, si una persona le puede, es un ejemplo nada más, puede dar una clase a un grupo de gente que no sabe nada de un tema, es porque esa persona sabe del tema. Pero si el tipo no sabe del tema, entonces no le puede dar una clase a una persona que está muy por debajo, va a decir, no, espera, anda a estudiar con otro y después venís y yo te enseño algo más. Entonces, cuanto más bajás, es porque venís de más alto. ¿Entiendes? Entonces, cuanto más te involucras con el mundo material, y ojo, porque al revés después voy a decir que esto tiene dos caras la moneda, pero cuanto más te involucras con el mundo material y lo refinás y lo elevás, tu propia elevación es mayor. Vos mismo sos elevado a un nivel más elevado, más alto. Más aún, este trabajo, este servicio espiritual, renueva algo en Dios mismo, por así decir, dice el Rebbe. Como dicen nuestros sabios, todo está en manos del cielo excepto el temor al cielo. Y nuestros sabios dicen que nosotros agregamos fuerza en el poder divino a través de que nosotros, que hay que explicar qué significa todo esto. El Rebbe no lo explica acá y no importa ahora, pero a través de que nosotros construimos aquí abajo una morada para Dios, esa morada para Dios, por así decir, permite que Dios mismo se exprese aquí abajo y llegue a la plenitud, esta creación llega a la plenitud para la cual Dios la creó. ¿Esto se entiende? Ok, avanzamos. Eh, ¿Dónde está el VOV? En página VAV, la página 229, la primera columna. ¿Cuál es la herramienta para poder lograr esta novedad? Bitul, anulación. Isbatlus, dice acá el Rebbe, anularse. Como es sabido al respecto de la elevación, cuando la elevación es a un nivel superior sin comparación con el nivel anterior, se requiere de una previa anulación que prepara para el próximo nivel. Acá el Rebbe no expande en esto,
Pero dos ejemplos. El Talmud dice al respecto de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira nació en Babilonia y después se mudó a Eretz Israel. Y el Talmud cuenta que cuando Rabbi Zeira se mudó de Babilonia a Eretz Israel, ayunó, hay diferentes versiones, y 40 veces, 100 veces, no importa, para olvidarse el Talmud Babli, para poder estudiar Talmud Yerushalmi. Se olvidó de lo que estudió en Babilonia, es decir, la forma en que estudiaba en Babilonia, para poder estudiar como se estudia en Israel. Cuando uno se va elevando de nivel, y esto pasa en las universidades, facultades, etcétera también, cuando uno se eleva de nivel, necesita dejar de lado los conceptos previos que tenía para realmente poder elevarse y entender las cosas nuevas. Si vos te quedás atado a lo que sabías antes, perdiste, perdiste. No vas a poder crecer, no vas a poder crecer. Entonces, lo que está diciendo el Rebbe acá es que este concepto de bitul, anulación, pasa cada vez que uno sube de nivel, la forma de poder pasar al próximo nivel es cuando vos anulás y ahí podés subir. En términos simples, en términos simples. Si yo me siento acá y voy a dar una clase de las hijas del Rebbe, y abro la página y todos dicen, ya lo sabemos, ya estudiamos, listo, no hay nada más que aprender. ¿Ok? Me levanto y me voy. ¿Qué más querés que te.? No te puedo decir más nada. ¿Ya sabes todo? Hazlo. Listo. No me necesitas. Hasta luego. Puede ser que efectivamente sepan y chao, y yo no tengo nada que enseñar. Pero puede ser que no. Pero para que yo pueda enseñar algo, van a tener que asumir que no lo saben y yo me siento y enseño. Lo mismo pasa en cualquier lado, en cualquier clase de lo que sea. Si un grupo de alumnos llega al profesor y dice, hoy les voy a enseñar física cuántica, y todos los alumnos dicen, ya sabemos, profesor. Ok, chao. ¿Qué querés que haga? ¿Ya sabes todo? Entonces, ¿para qué estás en la facultad de física si ya sabes todo? ¿Andar? ¿A trabajar? No, es verdad, profe, eso no lo sabemos. Ah, no sabés, ¿no? Entonces callate la boca y aprende. ¿Eso qué significa en términos hasídicos? Bitul. Tenés que anularte. Tenés que asumir que no sabés para poder aprender algo. Si pensás que sabes todo, no vas a aprender nada. Más allá de si justo este profesor tiene algo para enseñarte o no. Ponele que sí. Ponele que tiene algo para enseñar. Pero si no sos capaz Lo mismo pasa en una clase común que uno hace con chicos más chicos. Los chicos hablan, hablan, hablan. Ok, más allá del enojo que pueda tener el profesor porque los chicos no le dejan hablar, la realidad, la técnica, la estructura de lo que está pasando detrás de eso es, los chicos no se anularon al profesor, o la maestra, lo que sea. Entonces no la dejan hablar, no la dejan enseñar. Cuando los chicos hacen silencio, ¿qué significa esto? Se anularon, están preparados para aprender ahora. Entonces va la maestra y habla, bla, 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 y enseña. Entonces, ¿cuál es la herramienta para poder lograr un verdadero hidush, una verdadera novedad? Bitul, anulación. Y este es el significado, estamos en la segunda columna de 229, este es el significado más profundo de esta mitzvah de Michael, del cerco. Con estos cercos que la persona propone para sí mismo en su servicio a Dios, lo que expresa ese cerco es bitul, anulación, kabbalah soil, aceptación del yugo del cielo. Y esto te permite ser una casa nueva, que vos mismo crezcas, vos mismo te renueves. Pero para renovarte vas a tener que asumir que hay cosas que cambiar. Si no lo asumís, de vuelta, esto se puede ver en montones de aspectos diferentes. Si una persona piensa que no tiene nada que cambiar, está destinado a nunca crecer. Entonces, ok, tenemos estructuras en la sociedad, que el psicólogo y el coach y lo que sea, pero sea como fuere, todo eso ¿para qué sirve? Para decir, hey, hay cosas que podés mejorar. Claro, todos, obvio, no estoy diciendo que yo no, todos, pero hay cosas que puedes mejorar. Pero para eso tenés que asumirlo. No, yo soy perfecto. Bueno, lo siento mucho, muy lejos no vas a llegar. Con esto podemos explicar de una forma más profunda. Ok, esto lo dejamos para otra vez. Em, ok, el Rebbe no lo dice así directamente, lo digo yo. Esto lo que quiere decir
La segunda parte del versículo, cuando construyes una casa nueva, que ipola noifel mimeno. ¿Quién dice que se cae? Tu bitul, tu anulación y tu concientización, no sé cómo se dice. Cuando volverte consciente, sí, consentimiento es aceptar algo, no sé. Cuando vos te volvés consciente de que hay cosas para mejorar, cosas para crecer, etcétera, ese bitul, esa anulación, te permite crecer. Te permite vos mismo volverte una persona nueva constantemente. Constantemente. Entonces vos sos la casa nueva. ¿Y por qué habla del tipo que se cae? Porque vos, para ser una casa nueva, para transformarte en una casa nueva, tenés que, entre comillas, caer. Vos sos el que se cae. Tenés que asumir, de vuelta, que hay cosas que cambiar, que hay cosas para mejorar, etc. Ok, página 230, donde hay una Zain ahí. La enseñanza en la práctica de todo lo que estudiamos es lo siguiente. Hay que saber que está prohibido. Estas palabras del rey son muy interesantes, porque es una dicotomía que uno tiene que, un balance que uno tiene que vivir eternamente. Está prohibido apartarse del mundo. Tenés que construir una casa, o sea, hacer una casa para Dios en este mundo, físico, material. Si nos encerramos en Mea Shearim, está buenísimo, es re lindo, y son todos Yehudim, y todos hablan Yiddish, y todo bla, 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 está buenísimo, pero estás apartado del mundo, estás en una burbuja. ¿Mejorás y cambiás el mundo? De ninguna manera, todo lo contrario, pongo carteles en las entradas, no entres acá, no te quiero ni ver, no me interesa. Y si entras, te tiro agua caliente en la cabeza, te tiro piedras, andate, chao. Y están muy felices así, no lo critico, pero esto no es el derech, el camino de Jabad, de ninguna manera. No te apartes del mundo. Si no, ¿cómo vas a hacer al mundo una morada para Dios? Imposible. Todo lo contrario, a través del descenso, de manera tal de poder involucrarte con el mundo, esto genera un ascenso verdadero y genera un hidush, una novedad aquí abajo y una novedad arriba, espiritualmente hablando, etc. Esto por un lado, no te apartes del mundo, pero por el otro lado, tenés que saber que para transformar el mundo material y que ese mundo material se vuelva como si fuese un recipiente para aceptar el mundo espiritual, necesitas un cerco. Es decir, es necesario estar hasta cierto punto separado de la parte material del mundo. Ahora doy un ejemplo. Es verdad, la persona tiene que involucrarse con los asuntos del mundo, pero esos asuntos del mundo no tienen por qué ocupar un espacio en la vida de la persona. Porque la persona tiene que saber y sentir que la razón por la cual se está involucrando con el mundo es para completar la intención divina de hacer del mundo una morada para Dios. Ejemplo, pollo, súper simple. Sushi. Uy, qué rico que es el sushi. Ok, a algunos les gusta, a otros no les importa. Sushi, es un ejemplo tontísimo. El rabino organizó en el Beit Chabad un evento para que vengan 500 personas y trajo un tipo que hace el sushi, hizo sushi para todo el mundo y espectacular. Ok, está buenísimo. ¿Qué logró el rabino? Que vengan un montón de Yehudim y que escuchen palabras de Torah y que disfruten estar en un ambiente lindo y para eso tenía que poner sushi, porque si no, no viene nadie. Ok, listo. Pusimos el sushi y vino un montón de gente. Y mientras estaban en el evento, ¿qué está haciendo el rabino? Disfrutando del sushi. Una vez que hay sushi en el Bet Jabal, yo también quiero comer. Y está rico el sushi. Pa, pa, pa. Entonces, pará. ¿Tenés que poner sushi para que venga la gente? Sí. ¿Tenés que involucrarte con el mundo material y el sushi y todo? Sí. ¿Tenés que comer un poco de sushi para que la gente vea que es kosher y que no hay nada raro? Sí. No sabes qué bueno que estaba el sushi. Y este era verde. Y tenía cosas acá. Y el otro tenía el salmón. Y le salía el salmón y la salsa estaba. Me parece que te confundiste. El sushi te chupó. Te tragó sushi. Sos un pedazo de sushi ahora. Entonces, obvio que el rabino debería estar dando una clase. Ese sería tipo el top. Pero no todos están listos para la clase. Por eso vinieron porque había sushi, ¿no? A la clase no viene nadie. Cuando hay sushi vienen todos. Ok. Pero si el rabino se metió en el sushi, se volvió un pedazo de sushi, perdiste. El mundo material te chupó, te absorbió. Eso no está bien. Entonces, este es el balance que el rey está planteando acá, en este lugar de la hijas.
No, has shalom. Dios le igual. La pregunta está muy bien, ¿eh? Pero no es que está mal, todo lo contrario. Porque de otra forma, ¿eh? No, la finalidad es que los chicos escuchen palabras de Torah, se conecten, chicos Yehudim conozcan chicas Yehudim, ok, eso está perfecto, pero siempre tiene que estar el balance este de a dónde estás. El rabino, no los chicos están perfectos, ningún problema. ¿Dónde estás? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Por eso el Rebbe, si se fijan en las palabras, es bastante claro. Que no te atrape la cosa material. No te olvides, es un ejemplo tontísimo, pero es un ejemplo. No te olvides que el sushi, no está el sushi ahí para que vos disfrutes del sushi durante toda la noche. Comés sushi, está todo bien. Pero si vos te quedás solamente con el sushi, no está bien. Fuiste absorbido por el mundo material. Te equivocaste. ¿No? Y de acá se desprende, 8. De acá se desprende una enseñanza particular para aquellos que se preparan a construir una casa nueva, poner entre comillas, o sea, casarse. Una enseñanza específica. Estamos en la segunda columna de 230. Con esto vemos la importancia del asunto del casamiento, en general, para hombre y para mujer. El casamiento de todo Yehudí no es un asunto importante para esa persona que se casa. Oh, me casa, estoy recontento y súper importante. ¿Y el resto del mundo, qué importa? Casate, qué sé yo, tanta gente se casa. No, no, no. El casamiento no es algo tuyo nada más. Tuyo, de tu novio, novia, lo que sea. No. No es algo particular de tu vida, sino que es algo general para todo el pueblo de Israel e incluso fundamental, lemailo, arriba, por así decir, para Dios. Porque ahí, en el momento que la persona se casa, ahí empieza su servicio a Dios principal, fundamental, de hacer una morada para Dios en este mundo. De manera tal que uno, este el Rebbe lo citó antes, no importa todos los detalles, pero esto amplía la capacidad intelectual de la persona e incluso amplía la revelación divina desde arriba hacia abajo, etcétera. Baja una energía divina nueva al mundo cuando la persona se casa. Es algo general para todo el pueblo de Israel. Pero por el otro lado, uno tiene que saber que para construir esa casa nueva, ese casamiento, es necesario, Mike, es necesario un cerco. Tenés que fijar cercos en tu vida. Aparentemente, por cuanto al novio le perdonan, y a la novia también, ¿sí? Acá arriba habla del novio, pero lo mismo con la novia. Al novio a la novia le perdonan todos los pecados en el momento del casamiento. Entonces, aparentemente no es necesario preocuparse de cercos y cosas. Olvídate, ya está. Todo lo malo que hice antes, se fue, no está más. Aparentemente podrías pensar esto. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? De nada, mi Yetzirah está renovado, mi inclinación al mal. No, 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 no te confundas. A esta persona le decimos, no alcanza con que vos te cuides de ahora en adelante, porque digamos hiciste borrón y cuenta nueva. No, no alcanza. Porque por cuanto no estás acostumbrado al servicio a Dios, al trabajo en este mundo material, a la vida matrimonial, etcétera, entonces puede ser que caigas. Y por la noife, es muy posible que caigas. Y peor aún, tiene que haber más aún, digamos, tiene que haber un cerco por los asuntos no buenos que hiciste en el pasado también, que pueden molestarte en esta casa nueva. En términos más simples, obvio, es algo re obvio, pero a veces las cosas obvias nadie lo dice. Cuando uno se casa, todos los seres humanos, todos, hombres y mujeres, traemos nuestras mochilitas con un montón de cosas de nuestras vidas pasadas. Y no estoy hablando de nada malo. Es normal. En mi casa las cosas se hacían así y en tu casa se hacen diferente. Hey, pero a mí, bueno, cada uno tiene su shtick, sus cosas de su vida, ¿sí? Entonces no es que de repente te casaste y ¡ping! Te tocaron con la varita mágica, sos una persona nueva. Sí, vos me maíces. Vos me maíces. Traes un montón de cosas y vas a tener que adaptarte y vas a tener que cambiar muchas cosas. Y obviamente tu cónyuge también va a tener que adaptarse y cambiar muchas cosas. Todas esas cosas que uno trae del pasado pueden molestarlo cuando hace una casa nueva. Entonces la persona tiene que elevarse. Esta idea del cerco es una elevación sin, eh,
Bli erech, sin comparación al nivel en el que se encontraba antes. Por eso no alcanza solamente decir, bueno, hice chuva por todo lo que pasó. No, 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 no. Tenés que hacer una chuva nueva, por así decir, similar a una casa nueva. Lo mismo pasa, último párrafo. Lo mismo ocurre al respecto del cerco en general, como dijimos anteriormente, al respecto de separarse del mundo. ¿Se le puede exigir a una persona que se quede separado del mundo en forma plena y total? ¿Anda a vivir en una burbuja? Una persona puede decir, ¿por cuánto ahora empezó una nueva etapa en mi vida? Y ahora tengo que preocuparme de Parnasa, de sustento. Y la Toira misma me dice que yo tengo que ir a trabajar para sustentar a mi familia, etcétera. ¿Cómo me exigen que yo me quede totalmente separado del mundo? Es imposible. Entonces la persona va, se baja, y se involucra y se pierde. La persona tiene que saber que todo lo contrario. El tajlis, el objetivo del casamiento de un hombre y una mujer aquí abajo, es que, como dice el Talmud, cuando hombre y mujer son meritorios, la presencia de Dios está entre ellos. Shechina shruya beinayim. La presencia de Dios está entre ellos. El objetivo es traer una casa nueva. Es decir, en otras palabras, el Rebbe lo dice claramente, el casamiento de un yehudí, un judío y una judía aquí abajo, es el casamiento de Dios con el pueblo de Israel. Es algo mucho más general y global. Espiritualmente hablando, eso es lo que está pasando. Estamos trayendo la presencia de Dios aquí abajo. Y acá hay dos asuntos. Aleph, uno, último párrafo. El casamiento entre el pueblo de Israel y Dios, por así decir, la unión de Dios, del pueblo de Israel con divinidad, eso es lo que representa un casamiento. Y dos, a través de esto, que la persona, esto es una expresión talmúdica, ¿sí? Que no vamos a entrar en los detalles ahora, si quieren pueden preguntar y lo explico, pero es una expresión talmúdica. Esta mujer queda prohibida para todo el resto del mundo. Todo el resto de los hombres del mundo, cuando se casa con este tipo, no puede casarse, no puede estar con ningún otro hombre. Es decir, que por un lado el Yehudí se une con Dios y a su vez queda santificado y separado de los asuntos del mundo. Ahora ya no está más con, entre comillas, otros dioses del resto del mundo. Estás con Dios nada más. Como dijimos antes, que el involucramiento de la persona con las cosas del mundo en realidad es para estar con Dios, para hacer este mundo una morada para Dios. Es decir, para materializar la intención suprema de hacer una morada para Dios en este mundo. Ok, resumen. ¿Qué dijimos? Vamos desde el comienzo. Una mitzvah en la Torah que se llama Maike. Maike significa cerco. Esta mitzvah está escrita de una forma, entre comillas, rara. ¿Por qué? Porque dice cuando construyes una casa nueva. Pero si vos te compraste una casa, aunque no sea nueva, tenés que poner un cerco igual. Entonces, ¿qué importa la palabra nueva? Y peor aún, dice porque se va a caer el que se cae. ¿Y quién es el que se cae? El lenguaje es extraño. Si el Rebbe explicó, punto número uno, la primera explicación, perdón, lo primero que el Rebbe planteó es, hay cosas en la Torá que son irracionales, no se entienden. Y tenés que saber que la única forma de entenderla es acceder, digamos, a un conocimiento que trasciende lo racional, o sea, lo más profundo de la Torá. Hasidut, Kabbalah, qué sé yo. Bien, primera explicación de esta casa nueva, te vas a casar o cambias de servicio a Dios, tu forma de servicio a Dios, te mudaste de lugar, no sé, diferentes ejemplos que dimos. Es una casa nueva y por lo tanto tenés que tener ciertos cercos nuevos que antes no tenías, cuidarte de ciertas cosas, etcétera. ¿Por qué? Porque todo cambio de este estilo, de este tipo, genera un descenso. Genera un descenso. Antes en tu casa estabas cómoda y ahora estás viviendo acá y no estás tan cómoda como estabas en tu casa. Es una herida, es un descenso. Para no caer del todo necesitas prepararte. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Etcétera. Esta es la primera explicación. Y la segunda explicación, la casa es el cuerpo. Y la casa nueva es la unión de alma con cuerpo. Y la persona tiene que aprender a refinar su cuerpo. ¿Y qué es el caído? El caído es que para poder crecer y refinar el cuerpo necesitas bitul, anulación. Necesitas ser consciente de que hay cosas que tienes que mejorar. Y después el Rebe
lo amplió, digamos, a no solamente tu cuerpo, sino tira betachtoin, o sea, hacer una morada para Dios en el mundo entero, digamos. Todo el mundo es esa casa nueva en donde tenés que revelar la presencia de Dios, que es algo nuevo dentro de la creación, esa casa nueva, digamos. Y las enseñanzas que el Rebbe planteó es, no te apartes totalmente del mundo, pero tampoco seas absorbido por el mundo. Cuídate. Ese es el cerco que tenés que hacer alrededor de tu vida. Y al respecto del casamiento, cuando te casás, tenés que ser cuidadoso con ciertas cuestiones, eh, a pesar de que te perdonan tus pecados, que yo, igual tenés que ser cuidadoso hacia futuro, sin ninguna duda, y tenés que ser consciente que tu casamiento no es algo particular propio en tu mundito, que vos te casaste más. No, 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 es algo global y tiene que ver con la creación entera y con llevar al mundo entero a su plenitud.